¿Qué tal? Buenos días, hermanos. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme en este hermoso día. Ya estamos a mitad de la semana. Hoy es ya miércoles y es una bendición poder ah, conectarnos a través de estos medios. Si puedes hacerme el favor de compartir este video en diferentes grupos, etiqueta a alguna persona para que podamos alcanzar a los más posibles. Estamos hablando precisamente de esto, de predicar, de evangelizar. Y unos hacemos una cosa, otros hacemos otra, como un cuerpo que somos, pero tenemos que seguir alcanzando almas, porque nuestro deseo es de que, así como Jesús decía, que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y los deseos de Jesús, los deseos del Padre, deben de ser también nuestros deseos. Amén, para poder estar todos en la gloria de Dios. Amén. Bueno, pues vamos a continuar con este tema. Estamos en Marcos capítulo 1 y voy a dar lectura desde el versículo 1 hasta el 4. Es que si quieres acompañarme, la palabra de Dios dice así. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías, el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Amén. Y miramos aquí cómo Juan el Bautista estaba cumpliendo la ordenanza que se le había dado. Se estaba profetizado acerca de Juan el Bautista, de que este hombre iba a preparar el camino. Y lo que estaba haciendo era cumpliendo al pie de la letra lo que el Padre le había enviado. Qué maravilloso es poder cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Debemos de saber que Juan el Bautista también vivió en el anonimato los primeros quizás 20 y tantos años, casi 30 años, como cualquier otro joven, ¿ok? Fue a la escuela, estaba ahí en su casa con sus padres, tenía alguna profesión, pero cuando Dios lo llama al ministerio, comenzó a dejar todas las cosas y empezó a hacer lo que se había profetizado de él. Tú y yo también tenemos un propósito maravilloso y hay veces que pasamos enfocados en cosas que no le agradan a Dios, en cosas que quizás nosotros creemos que es lo correcto y vamos buscando en la vida, no sé, las cosas de este mundo, los deseos de la carne y quizás obtener cosas materiales, quizás éxito, quizás dinero, quizás casas, carros y lujos y placeres y cosas, pero en realidad eso no sirve de nada porque pues lo único que estamos haciendo es perjudicándonos a nosotros mismos, dañamos a nuestros seres queridos y sobre todo estamos ofendiendo a Dios porque Dios es un Dios santo, puro, sin mancha y nosotros que somos sus hijos muchas veces blasfemamos el nombre de Dios simple y sencillamente porque no somos obedientes a Él. Pero entonces aquí este hombre comenzó a hacer su llamado y empezó a predicar el camino, predicar el evangelio. Y fíjate, dice, preparad el camino del Señor. O sea, él estaba abriendo brecha para que Jesús viniera y estaba proclamando que enderezaran sus sendas. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel y como ellos, todos nosotros creo que nos hemos desviado. Unos haciendo una cosa, otros haciendo otra, pero Juan el Bautista venía y les decía, hey, ya basta de estar viviendo en pecado, ya basta de estar haciendo las cosas que ustedes quieren, este es el tiempo, ¿ok? De que tienen que enderezar sus caminos. Y fíjate lo que hacía, dice, bautizaba Juan en el desierto. Debemos de saber que Juan el Bautista comenzó a romper el silencio porque había existido 400 años de silencio desde Malaquías, que fue el último profeta del Antiguo Testamento, y no se había levantado en 400 años ningún profeta, ninguna persona que pudiera proclamar el nombre de Dios
Y viene este hombre y abre, o sea, rompe el silencio y empieza a predicarles, arrepiéntanse. Y ahí estaba en un desierto, estaba ahí en el Jordán, y la gente que lo escuchaba decía, se levantó un nuevo profeta, y venían multitudes y se sentaban ahí y lo escuchaban atentamente y les decía, tienen que preparar sus caminos. El Mesías de quien está profetizado ha venido, está aquí entre nosotros y él les va a enseñar. Yo los voy a bautizar en agua, pero el que viene detrás de mí los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y la gente escuchaba atentamente y se regresaban ellos y les hablaban al pueblo, a los diferentes lugares. Hemos encontrado un profeta, de quien está profetizado, y la gente comenzaba a venir y se empezó a escuchar su fama de una manera sobrenatural. Es más, aún los líderes religiosos venían a escuchar la voz, lo que él tenía que decir. Y él los reprendía fuertemente, pero aquí vemos que Juan estaba bautizando, y esta palabra de bautismo quizás era algo nuevo para ellos, porque en el Antiguo Testamento no viene como tal esa palabra. Pero miramos qué era lo que significaba el bautismo. Creo que lo miramos la vez pasada, pero quiero hacer un hincapié el día de hoy. ¿Okay? El bautismo viene del griego baptizo o baptizo, que significa sumergirse, lavarse o purificarse. En ese entonces, regularmente cuando un sacerdote iba a entrar al lugar santo o tenía que purificarse, ellos iban a algún lugar y se bañaban completamente. ¿Ok? ¿Qué estaban haciendo? Estaban limpiándose, purificándose y santificándose. Entonces era algo muy similar, pero esto era algo diferente, porque Juan el Bautista les estaba hablando de esta palabra que es bautismo, y la palabra significa, ¿ok?, morir y volver a nacer. O sea, prácticamente lo que les estaba diciendo, ustedes han vivido una vida de pecado, ¿ok? Y la paga del pecado es muerte, y tienen que morir a esa naturaleza. Entonces decían, pero ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿cómo puedo reiniciar mi vida? Entonces Juan el Bautista les decía, simple y sencillamente, arrepiéntanse, vengan a mí, escuchen la palabra, preparen sus corazones, porque el Mesías viene. Y él venía y los bautizaba, y los sumergía ahí en el Jordán. Los agarraba, oraba por ellos y los sumergía completamente en el Jordán, simbolizando que ellos estaban confesando sus pecados. O sea, ellos iban y decían, reconozco que soy pecador, reconozco que soy mentiroso, reconozco que tengo malos pensamientos, reconozco que soy ratero, reconozco que no oro, que no ayuno, reconozco. O sea, estaban reconociendo y confesando sus pecados, y ellos decían, me confieso que soy pecador, y de hoy en adelante voy a ser una persona nueva. Y yo me arrepiento, decían. Y Juan el Bautista los bautizaba en eso, en el arrepentimiento. Entonces prácticamente los sumergía completamente en el agua y decía, ahora ya no eres esa persona pecadora. O sea, estás muriendo a esa vieja naturaleza, y cuando salían del agua, prácticamente estaban naciendo de nuevo a una nueva naturaleza. Y eso es el bautismo. Es más, Jesús también nos lo dejó estipulado para hoy en nuestros días. Tenemos que bautizarnos. La Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas si no creyere será condenado. La palabra nos establece a nosotros que es necesario que nosotros nos bauticemos. Pero el bautismo debe de ir acompañado de arrepentimiento. O sea, si una persona simple y sencillamente dice, no, pues para poder ser salvo tengo que bautizarme, y puede ir, o sea, puede engañar a toda la gente, que puede engañar al pastor o a las personas que están ahí delante, y dice, sí, yo me arrepiento de esto, pero en su corazón no ha habido un arrepentimiento genuino. Y esa persona, no porque se bautizó, va a ir al cielo, sino que debe de haber un arrepentimiento genuino. Y quiero hablar precisamente de esta palabra arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Porque si una persona va
y se bautiza, pero no hay un arrepentimiento genuino. ¿Qué es lo que hizo? Nomás fue a mojarse, porque va a salir de ese lugar y va a seguir haciendo su vida como todo el tiempo lo ha hecho. Vive robando, mintiendo, engañando, estafando, teniendo pensamientos lujuriosos o todo lo que siempre hacía. Entonces, ¿qué es lo que significa arrepentimiento? Y quiero hablar el día de hoy precisamente de eso. Arrepentimiento, la palabra del griego viene metanoia. ¿Qué significa? Metamorfosis. Y todos creo que hemos escuchado esa palabra de metamorfosis. Hemos visto o hemos leído acerca de cómo una oruga, que es como un gusano, ¿ok? Hace como un capullo y lo teje ahí en ese lugar y se cuelga en una plantita y se deja ahí por mucho tiempo. Y eso se llama metamorfosis. O sea, era un gusano y en un periodo de tiempo, ese gusano se convierte en una mariposa y abre ese capullo y extiende sus alas y comienza a volar. O sea, un animalito que antes se arrastraba a algo insignificante, quizás no son muy bellos las orugas, pero cuando miras una mariposa, la verdad es algo maravilloso. A mí me ha tocado ir a algunos mariposarios. Hemos ido, mi esposa y yo, hemos ido con mis hijos, y es algo maravilloso mirar las mariposas en ese lugar, mirar sus colores, mirar la transformación, mirar cómo hacen ese proceso de metamorfosis. Es algo maravilloso, ¿ok? Entonces, ese mismo animal se transforma en algo diferente. O sea, alguien que estaba ligado, estaba pegado a la tierra y se iba arrastrando, ahora puede explorar, o sea, una naturaleza completamente diferente. Y lo mismo debe de suceder en nuestras vidas. Cuando nosotros nos arrepentimos, tiene que suceder algo diferente. O sea, vamos y nos bautizamos y hay gente que regresa otra vez a su vieja manera de vivir. Entonces, no está demostrando ningún fruto de arrepentimiento. Entonces, por eso la Biblia decía, el que robaba, ya no robe más. El que mentía, ya no mienta. El que se drogaba, ya no se droga. El que decía malas palabras, el que decía grosería, ya no lo haga. Entonces, tiene que haber un antes y un después. Debemos de ser transformados. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Que nuestra vida pueda dar testimonio a la gente a nuestro alrededor. O sea, te miro diferente. ¿Qué está pasando en ti? ¿Por qué antes, si decías groserías, si antes mentías, si antes hacías esto, por qué ahora ya no lo haces? Y nosotros podemos testificar de que Dios está en nosotros. Pero si nosotros decimos que somos cristianos, que hemos nacido de nuevo, que nos hemos arrepentido, pero seguimos haciendo las mismas cosas, la gente va a decir, este es un falso, es un impostor, es un hipócrita. Es más, de hecho, muchas personas, desgraciadamente, no se acercan a la iglesia o no quieren venir a Cristo por este tipo de personas, porque aún están fallando. Y esto quiero dejarlo bien en claro. No significa, cuando nosotros nos arrepentimos, no significa que nunca vamos a cometer pecados, porque eso sería una mentira también. O sea, yo trato de esforzarme. O sea, estoy en esa lucha, estoy creciendo, estoy madurando. O sea, no porque yo fui y me arrepentí, ya significa que ya nunca en la vida voy a decir groserías. No, o sea, yo tenía una vida de pecado. Era bien mentiroso, era bien grosero. O sea, yo soy de Sinaloa y allá se acostumbra a decir malas palabras. O sea, una oración no me sabía si yo no decía 2 o 3 malas palabras. Pero ya cuando yo vine al camino de Dios, o sea, sí, de vez en cuando decía malas palabras. ¿Y qué es lo que hacía? Me arrepentía. O sea, el Espíritu Santo me redarguía y me decía, hey, Eduardo, ¿qué acabas de decir? Y yo, ay, Señor, sí es cierto. O sea, nos cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque estamos impuestos. O sea, tenemos toda una vida haciendo así.
O sea, teníamos toda una vida siendo mentirosos, teníamos toda una vida teniendo malos pensamientos, siendo groseros, siendo arrogantes, siendo soberbios, siendo orgullosos, corajudos. O sea, no porque ya nos fuimos y nos bautizamos y nos arrepentimos, significa que ya no vamos a cometer pecados. No. Es más, de hecho, esto es uno de los motivos por cual muchas personas no quieren venir a Dios. Dicen, es más, yo no quiero ir a Dios, yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero acercarme porque no quiero ser un hipócrita, porque sé que voy a fallarle. Pero, y les digo, entonces, ¿cuándo vas a venir a Cristo? No, pues ya que esté listo, ya que esté preparado, pues eso nunca va a suceder. O sea, ¿cuándo en la vida vamos a dejar de pecar? No, o sea, eso es imposible. Es más, por eso nosotros venimos a Cristo. O sea, la Biblia dice que el que está sano no necesita médico. O sea, yo porque reconocí que soy un pecador, que mi vida es un desastre, es un caos, o sea, me he dado cuenta, o sea, definitivamente la vida que yo llevo, o sea, no me va a llevar a nada bueno. Por más de que yo quiero tomar buenas decisiones, siempre estoy como en un pantano que me muevo y hago y me estoy hundiendo más y más y más. Entonces, yo reconozco que soy humano y soy pecador y entonces, y solo entonces, reconozco, necesito a alguien que me ayude. O sea, no puedo hacerlo en mis propias fuerzas, en mi propia capacidad. O sea, para que nosotros podamos venir a Cristo, necesitamos reconocer que somos pecadores. O sea, yo vengo delante de Dios y me postro y digo, Señor, soy un pecador, necesito de un Salvador. O sea, si yo fuera una persona capaz de poder dejar el pecado, entonces no necesito de Cristo. ¿Por qué? Porque yo pudiera salvarme a mí mismo, pero esto es imposible. Entonces, para poder llegar al cielo es reconocer que somos pecadores y que necesitamos a un Salvador para que pueda llevarnos al cielo. Y ese Salvador se llama Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, sí me arrepiento de mis pecados, pero en ese ínter voy a ir creciendo, voy a ir madurando. O sea, reconozco en primer lugar que soy pecador y que no puedo ser salvo por mis propios méritos. Y que Dios en su amor proveyó de un camino y de un Salvador que es Jesucristo. Y entonces vengo a Él y le digo, Señor, vengo humildemente reconociendo que no puedo vivir una vida libre de pecado sin tu ayuda. Y Dios en su amor y en su gracia viene y me dice, eso es lo que quiero, eso es lo que espero, que dependas de mí, porque yo lo hice por ti en la cruz. Y esto es importante. Es más, muchas personas han venido a Dios y se han acercado. Y en algún momento de sus vidas volvieron a cometer algún pecado, volvieron a fallarle a Dios. Y cuando no saben estas cosas, se sienten mal, se sienten culpables y dicen, oh, no, le volví a fallar a Dios. O sea, yo me comprometí, fui, me bauticé, empecé a ir a la iglesia, empecé a hacer estos cambios y cometí este error. Y entonces la misma culpabilidad dice, ya no quiero saber. O sea, no quiero ir a la iglesia porque le fallé, no quiero ir a la iglesia porque me siento mal. Y entonces se alejan y el enemigo ahí trabaja en ellos. O sea, por eso una persona cuando recién viene a Cristo y ha nacido de nuevo, ¿sabes qué? Es un bebé espiritual. Y así como nosotros miramos a unos bebés, imagínate un niño acaba de nacer, un recién nacido. Si lo dejamos solo está destinado a morir porque no puede cambiarse, no puede caminar, no puede comer solo, o sea, no se va a levantar y va a hacerse un biberón, no, o sea, necesita un cuidado especial. Por eso Dios lo pone, manda a su papá, manda a su mamá para que estén al pendiente de él, para que lo cuiden, para que lo cambien, para que lo vistan, para que lo alimenten, para que le den amor, le den cariño. Lo mismo sucede cuando una persona nace de nuevo. Dios provee de una familia espiritual y esa familia se llama iglesia. Y Dios pone personas a nuestro alrededor para cuidarnos.
Es un error catastrófico que una persona haya nacido de nueva y dejarla sola. Está destinado a morir. El enemigo va a hacer con él, lo va a destruir porque esa persona va a fallar y en su conciencia, en su culpabilidad va a decir, oh, no, le fallé y se va a alejar de Dios. Por eso cuando una persona nace de nuevo, que apenas está haciendo sus pininos, necesitamos estar cuidándolo, estar dándole guianza, enseñanza. Hey, ten mucho cuidado y haz esto, y si le fallaste, hey, no pasa nada, fallaste, vuelve otra vez, arrepiéntete, pídele perdón a Dios, pero vamos a seguir adelante. ¿Qué estamos haciendo? Cuidando de este bebé espiritual. Y es responsabilidad de nosotros, de la iglesia, proveer un lugar seguro, un lugar de confianza, que nosotros pueda reinar el amor. No estar juzgando, no estar señalando, no estar diciendo, ir a este pecador. No, nuestro trabajo es cuidar de esas almas, orar por ellos y darles ese acompañamiento, este seguimiento, porque si no, el enemigo los va a agarrar, los va a destrozar y los va a alejar del camino de Dios. Gloria a Dios, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por tus comentarios y gracias por compartir este video. Vamos a continuar con este tema, primeramente Dios, el día de mañana. Que tengas un excelente y bendecido día.